Grupo 4, integrado por Blanca Lidia Arenas, Nelson Humberto Lizarazo, Juan Carlos Rubiano, quien les habla Mauricio Medina, y nuestra tutora María José González, presentamos el informe final de la unidad didáctica de nuestro tema área de regiones sombreadas entre polígonos y porciones circulares. Para la presentación de este informe, hemos estructurado la actividad de área de regiones sombreadas en 6 aspectos básicos. El primero, la presentación problemática de contexto, luego el análisis y valoración de los resultados de la implementación, luego las mejoras y el nuevo diseño de la unidad didáctica y finalmente las conclusiones. El grupo 4 está integrado por docentes que trabajamos en instituciones públicas del departamento de Cundinamarca, Blanca en la institución técnico comercial Tocancipá, Nelson en el Ricardo Inostroza de La Vega, quienes habla en el Rufino Cuervo de Chocontá, Juan Carlos Rubiano trabajaba en el Carlos Abondano González de Sesquilé. Él nos acompañó hasta el módulo anterior. Luego recordamos de él un hombre honesto, trabajador, un hombre de familia, pero en especial un hombre muy alegre. A él y en su honor dedicamos este trabajo. Y el grupo se complementó con el trabajo extraordinario de nuestra tutora María José González, a quien hoy también públicamente reconocemos sus calidades humanas y profesionales con que nos orientó el trabajo. Buenos días. Vamos a iniciar entonces con qué fue lo que nos motivó primero a trabajar este tema, las razones que voy a exponer inicialmente pues son como las internas, las que corresponden a nosotros como educadores, y son las dificultades que encontramos a través de la experiencia que llevábamos como docentes para la enseñanza y aprendizaje del tema áreas de regiones sombreadas de polígonos y porciones circulares, la escasez de estrategias que se encuentran y la falta de dominio del tema para poder orientarlo. Y hay otras problemáticas que son externas, como los débiles resultados de las pruebas ICFES y los bajos resultados que veíamos en nuestras instituciones en el área de matemáticas. Todo esto pues llevó a que surgiera el hecho de crear la unidad didáctica de áreas sombreadas. El contexto en el que se trabajó fue en el Colegio Técnico Comercial de Tocancipá, en un grado 9º. Su contexto socioeconómico atiende poblaciones urbanas y rurales de diversas clases sociales. No es un colegio que netamente tenga alguna clase social, sino que hay de todo. Tradicional, familias que meten a sus hijos a esa institución porque ellos estudiaron allá y quieren que de allá tienen que salir. Y eso lo vemos mucho en la institución. Y hay una problemática dentro de eso, y es el hecho de sopesar industria con hogar. Es decir, como la mayoría de gente empleada no tienen casi tiempo, no le dedican ese espacio al hogar para poder atender a sus hijos, y obviamente esto tiene unas consecuencias escolares. Académicamente, el curso con el que trabajamos fue un reto lo que escogimos, porque era un curso que la mayoría tenía un bajo rendimiento académico de 5 novenos, era el curso que más bajo rendimiento tenía. La mayoría eran estudiantes en situación de repitencia, o sea, era lo que llamamos comúnmente niños repitentes, estudiantes repitentes, y demostraban una falta de responsabilidad, de interés, desaprovechamiento de recursos y las oportunidades ya que el colegio le brinda. Creo que es uno de los colegios que mejor dotado puede tener en Cundinamarca, entonces no se estaba aprovechando esa. Para iniciar, lo primero que hicimos para el diseño previo es hacer unos análisis. Esos análisis están alrededor de un análisis didáctico en el cual se va a analizar análisis de contenido, análisis cognitivo, es decir, la parte del aprendizaje, la parte de la enseñanza y la parte de la evaluación. Vamos a iniciar con análisis de contenido. ¿Por qué le quisimos dar como relevancia a esta parte de análisis de contenido? Porque cuando fuimos a iniciar
a trabajar el tema, no encontramos como esa, digamos, como esa cantidad de recursos que pudiéramos decir, tomamos de aquí, de allá. No existe como esa variedad diferencia de otros temas. De por sí fue una de las razones por las cuales estuvimos contemplando esta unidad. Esta es la estructura conceptual, es decir, tuvimos que empezar a construir lo que es la estructura conceptual, porque aparece toda la parte de geometría métrica plana, todo lo que son áreas, pero no en sí como esa parte concentrada, lo que nosotros queríamos que eran las regiones sombreadas, construidas con polígonos y porciones circulares. Entonces se concentra en dos partes grandes, una como el hecho de construir esas sombras y la otra ya la parte de las áreas sombreadas como tal, el cálculo del área. La siguiente parte son los sistemas de representación. En nuestro tema fue fundamental el hecho de haber analizado toda la parte de los sistemas de representación. Quizás es como una de las partes que más llamó la atención y que más producto dio al momento de ejecutar la unidad didáctica. En esta parte, por ejemplo, la básica, es la parte geométrica y simbólica, es cómo tenían que hallar el área sombreada de esta que le llamamos mariposa y cómo representando podíamos mirar que este pedazo lo pasaban allá y el otro pedazo a este lado y quedaba este. Entonces al estudiante poder ver que podía hacer ese tipo de movimientos con este tipo de representaciones era mucho más fácil que como tradicionalmente, digamos, se lleva este tema que es yéndonos a la parte algebraica y numérica. ¿Sí? Esta parte de expresión verbal también es un gran apoyo porque una de las metas que teníamos era que ellos pudieran explicar todos los procedimientos que ellos llevaban a cabo. El hecho de se les exigió todo el tiempo de que ellos tenían que empezar a utilizar un lenguaje adecuado y una expresión algebraica adecuada a todo lo que ellos estaban pensando y tenían que poderlo expresar a los demás de esa misma forma. Y por último, que es el ejecutable, nos apoyamos en el software GeoGebra para poder demostrar los movimientos. Esto que está explicando ya, pues es estático, ¿cierto? Entonces, como que, bueno, ahí hay una aclaración, pero qué mejor que nos pudimos apoyar con un programa donde le podía mostrar todos los movimientos y cómo de esto podían pasar a esto. Entonces, por eso los sistemas de representación en nuestro tema fue parte clave y fundamental. La otra parte es del análisis de contenido, pues es la fenomenología. Cómo estas áreas sombreadas, cualquiera de estas, estaban dentro de unas agrupaciones que llamamos subestructuras, teniendo en cuenta que el mapa estaba toda la estructura general, y cómo, por ejemplo, el área que ocupa la silletería de una plaza de toros, que es más o menos esta situación, ellos pueden calcularla por medio del tema. Cómo esto, en la elaboración de empaques, no sé si de pronto sea común para ustedes, pero pues hicimos una adaptación a los estudiantes, los empaques de las culatas de los carros, que tienen más o menos y se enfocó hacia la parte de industrialización. La silueta de muñecos para los que son artistas, la elaboración de vitrales, es decir, todo esto en qué se utilizaba, por qué era de pronto importante de que ellos tuvieran ese interés y que sintieran esa necesidad de aprender. Y estas se clasificaron, son las situaciones clasificadas según PISA, laborales, públicas, personales, científicas, según la situación de la que estábamos. Vamos a la parte cognitiva, aquí ya les voy a presentar qué era lo que esperábamos o queríamos con esa unidad didáctica, las competencias en las cuales enfocamos fue comunicación, razonamiento, resolución y planteamiento de problemas. Obviamente las otras no se pueden desligar, pero todo estaba centrado a estas tres competencias. Se planteaban inicialmente tres objetivos, esos tres objetivos eran utilizar los métodos geométricos de descomposición y recomposición en áreas sombreadas, luego, después de haber trabajado toda la parte geométrica, pasábamos a los procedimientos de que ya tenían que empezar a calcular, es decir, determinar el área, y por último, solucionar problemas con eso que ya habían aprendido anteriormente. Nos encontramos con un gran apoyo que son los caminos de aprendizaje. Cada cuadrito representa como aquellos pasos que tenían que llevar ellos para poder solucionar una tarea.
En este caso, pues si nos damos cuenta, cada flechita me indica los posibles caminos. Algo muy interesante del tema es que ellos podían hacer y solucionar de muchas formas. No es que tengo que irme por acá. Si ustedes se dan cuenta, tenían muchas opciones de seguir caminos. Y esto fue lo que planificamos y aparte, cuando ya implementamos, encontramos todavía otra cantidad de caminos más emocionantes. Aquí están las secuencias, qué significaba cada secuencia para este caso, la identificación de figuras, que era lo primero que tenían que hacer, luego tenían que cuadricular, luego podían representar simbólicamente, o representar, la descomposición, recomposición, o solo descomponer. Y por último, argumentar los procedimientos que la C19. Cada uno de estos está asociado a unos errores que podían incurrir en ese momento. Es decir, cada vez que hacía una acción, también se había previsto qué errores podían incurrir el estudiante. El análisis de instrucción. Aquí para el análisis de esto lo que tratamos de hacer es revisar las tareas. Entonces, eso es como lo importante de esto y lo que analizamos fue que era un ciclo en el cual las tareas inicialmente no son como las voy a presentar ahorita. Inicialmente fueron unas tareas y que terminaron convirtiéndose en otras en el transcurso de todo ese análisis didáctico que se les hizo. Cuando cuando teníamos las tareas inicialmente, empezamos a hacer los análisis de todos los componentes, la formulación, la meta, los contenidos, los recursos, qué agrupamientos iban a llevar, cuáles eran las interacciones. Luego pasábamos a un análisis de todas las previsiones, las complejidades de cada uno de los ejercicios que se habían planteado o las sombras y qué tan significativo era ese aprendizaje para los estudiantes. Después de haber hecho esos dos análisis, nos dábamos cuenta que hacía falta una cosa o que no completaba esto, entonces teníamos que volver a reestructurar la tarea. Y ese proceso se repitió muchas veces para luego poder llegar a crear, en el caso de nuestro grupo, un material que lo llamamos carta y sombras. Carta y sombra significa cartas, figuras y sombras. El material estaba compuesto de unas cartas, todas elaboradas y creadas con diseños propios del grupo, figuras en acetatos, en un plástico para que pudieran ser manipulados. ¿Cuál era la intención? Que si yo le daba una carta al muchacho o al estudiante, él pudiera hacer la reproducción de la sombra para ellos poder crear la sombra. Cuando ellos crean la sombra y saben de dónde se genera esa sombra, les va a quedar más fácil los procesos siguientes. Entonces, finalmente, después de haber hecho toda esa revisión, las tareas que quedaron fueron estas. Para el objetivo 1, sombras, que es el que les acabo de mostrar con el material, ya les dije la reproducción de las representaciones pictóricas. Descomposombras, que después de haber hecho este procedimiento, si ya sabían de dónde salía, pues les quedaba fácil desarmar. Cuando uno sabe armar, pues les queda fácil ya desarmar, que era la siguiente parte. Incluyendo descomposiciones y recomposiciones, que es un método para poder trabajar áreas. Eso todo incluía el objetivo 1. El objetivo 2, calcusombras, hallar áreas de regiones sombreadas. Y la segunda tarea, igualdades, que era comparar. Ya después de que ellos podían hallar áreas sombreadas, hacían la comparación de qué había pasado. El objetivo 3, el vitral y el poporo, son problemas que incluían áreas de regiones sombreadas dentro de un contexto. Y en el análisis de actuación es importante por el hecho de que también se planificaba, es decir, se tuvo en cuenta que la planificación de cómo se iba a recoger la información y cómo se iba a valorar. Entonces, para la recolección tenemos las tareas y los exámenes, el diario del estudiante, el diario del profesor y el cuestionario. En el diario del estudiante existe un grafo del estudiante que es donde cada uno de sus criterios o cada uno de los pasitos que necesitaban para hacer las actividades, ellos mismos iban evaluando. A la par que el docente va evaluando esto, ellos también se van evaluando y posteriormente les presentaremos estas diferencias. El diario del profesor es donde se llevaba como esos apuntes del profesor para poder también tener referentes de qué había sucedido con las actividades, y un cuestionario final donde
donde se recogía información de todo lo que había pasado en la unidad didáctica, que para el caso de nosotros, y adaptándolo al sistema de evaluación de la institución, se convirtió en autoevaluación y coevaluación, donde se daban ellos mismos como su evaluación, tanto descriptiva como numérica. Y para valorar esa información que se recogió, unas tablas de respuestas, unas planillas de valoración y unas rúbricas. Finalmente, después de haber hecho todo ese proceso, es decir, hasta lo anterior es toda la parte de planificación, el diseño que nosotros habíamos creado, pasamos a hacer la implementación en el colegio de Tocancipá, y ahí fue donde obtuvimos, digamos, como el resumen de todo lo que se planificó con sus sesiones, eran 14 sesiones inicialmente. Les voy a contar sobre las diferencias del diseño previo, es decir, lo que como docentes planificamos y lo que pasó ya en el momento de ejecutar. Las generales fue que los tiempos definitivamente no nos alcanzaron. Las agrupaciones de capacidades también hubo un momento donde por error de nosotros no las agrupamos como era, esto hizo que nos tocara cambiar sobre la marcha estos grafos. Para el objetivo 1 en Carpisombras hubo que elaborar un formato sobre la marcha para recoger información ya que no se había planificado esto para el juego. En Descompusombras hubo que cambiar agrupamientos porque habían algunos estudiantes que en la anterior actividad eran como más recargados que los otros, entonces tocó actuar inmediatamente sobre esta situación. En el objetivo 2 se sufrió modificaciones porque habíamos planteado muchas sombras y en vista de que el tiempo nos estaba haciendo falta, pues tocó reducir sin bajarle a la calidad y a la meta que se tenía programada. Y el objetivo 3, el vitral y el poporo, no se implementó. Aquí hay un gran cambio a lo que habíamos planeado, porque nos dimos cuenta que hasta el segundo objetivo se estaba cumpliendo y se estaba recogiendo esto porque las tareas del segundo estaban recogiendo las situaciones, problemas que aquí se habían contemplado inicialmente. Entonces, continúa mi compañero. Bien, una vez el diseño previo, la implementación y la recolección de información, pasamos a la valoración de la unidad didáctica. La valoración básicamente la hacemos en dos grandes aspectos, la valoración de los logros cognitivos y los afectivos. En cuanto a los logros cognitivos, básicamente tuvimos en cuenta pues las rúbricas que hemos diseñado, que estaban planificadas y elaboradas a partir de criterios de logros básicos relevantes para la tarea, las tablas de respuestas esperadas y teniendo en cuenta lógicamente el sistema de evaluación de la unidad didáctica. La valoración básicamente la determinamos a partir de la activación de secuencias total, parcial y nula y de los errores que incurrieron los escolares. Aquí nos dimos cuenta, de acuerdo a una tabulación que hicimos, que las tareas de Carpisombras y Carpisombras fueron las que mejor tuvieron desempeño en los estudiantes. Y también pudimos observar que en la medida que iban aumentando las tareas, que iban aumentando de complejidad y que en la medida que los exámenes también iban aumentando su complejidad, les agregamos algunas sombras, los estudiantes también iban disminuyendo su nivel de desempeño. Aquí básicamente mostramos una tabla donde se resume lo que les acabo de decir. Esta información sale básicamente de las planillas de observación de logros, de los diarios de los escolares. Tabulamos la información y la presentamos de acuerdo a los niveles de logro para cada una de las tareas y para los exámenes parcial y final. La valoración de logros afectivos básicamente tuvimos en cuenta pues, la percepción de los estudiantes en cuanto al alcance de los logros y la satisfacción de los estudiantes en cuanto al desarrollo de las tareas y los temas. Aquí tuvimos en cuenta la información que arrojaron los semáforos, el panterógrafo de las tareas, nosotros no llamamos matematógrafo, sino panterógrafo. El cuestionario final, además es muy atractivo, muy motivador. Esa percepción, y le hicimos una comparación frente a lo que nosotros valoramos como docentes y encontramos que aunque la tarea de Carpisombras y Carpisombras en las primeras de cada objetivo, estas tareas contrariamente tuvieron como menor percepción de los estudiantes. Consideramos que era en el sentido de que los estudiantes iniciaban el objetivo y como que todavía no se sentían seguros del proceso inicial. Acá presentamos de lo que les estaba hablando, un ejemplo de una pregunta precisa que hicimos. La tarea me planteó un reto y me sentí motivado para resolverla. Los estudiantes demostraron que en los porcentajes, en los promedios que vemos acá, que la tarea de Carpisombras fue demasiado motivadora para ellos. Las demás están por encima del 4.2%. La unidad didáctica la valoraron en una percepción del 4.4%. Luego de hacer esta valoración, hicimos a la unidad didáctica le aplicamos un análisis de la matriz DAPO. Aquí identificamos debilidades, amenazas
oportunidades y fortalezas. Básicamente lo que pretendíamos acá era, pues de alguna manera, disminuir las dificultades que encontramos a través de toda la implementación y potenciar las fortalezas que tenemos en la unidad didáctica. A raíz de este análisis, pues surgieron algunas modificaciones que no las voy a mencionar todas, pero básicamente la más relevante, la más significativa, fue el cambio que le hicimos a la tarea diagnóstica. La tarea diagnóstica del diseño previo no cumplió con todos los requisitos que se debían tener en cuenta para poder desarrollar la unidad didáctica. La cambiamos totalmente, presentamos un nuevo diseño, cambiamos los tiempos y la forma de evaluarla para poder medir el alcance de esos conocimientos previos que necesitábamos. Se modificaron las demás tareas, básicamente cuestiones de agrupamientos, de interacción, de algunas secuencias de capacidades que modificamos, algunos grafos, etc. Y modificamos también los exámenes parcial y final, le agregamos algunas sombras, porque consideramos, por ejemplo, en el examen final, era un reclamo de los estudiantes que nosotros todo el tiempo desarrollamos la unidad didáctica en agrupamientos, en grupos de 3 y de 4, y los estudiantes al final hacíamos una evaluación individual y ellos decían, pues hemos trabajado todo el tiempo en grupos y la evaluación pues nos parecía que de alguna manera entonces modificamos para que trabajaran por parejas. Después de todo el trabajo, después de la implementación y la evaluación, básicamente este es el nuevo diseño de la unidad didáctica. 11 sesiones, empieza con la presentación del tema, luego sigue la tarea diagnóstica, el POFORO. Esta tarea sí nos permite recoger los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la unidad didáctica. Realimentamos la tarea, hicimos el desarrollo de las dos tareas, capisombras y descomposombras que se mantuvieron, hicimos el examen final, perdón, el parcial, y hicimos la realimentación del objetivo 2. Se presentaron los criterios de logro del objetivo 2, se desarrollaron las tareas de calcusombras y igualdades que se mantuvieron, aplicamos el examen final, hicimos la realimentación del objetivo 2 y finalmente aplicamos el procedimiento final. Bien, en cuanto a conclusiones del trabajo, podemos decir que el análisis didáctico nos permite que el docente indague sobre las diferentes posibilidades de planificar contenidos, de planificar lo que el docente espera enseñarle a los estudiantes, lo que espera que los estudiantes aprendan, cómo es que va a ser ese proceso de enseñanza y cómo es que lo va a evaluar. Es un proceso demasiado importante. El proceso de análisis, evaluación y mejora de las planificaciones y acciones del docente permite que se vayan mejorando continuamente y que esa mejora pues se traduzca en estrategias didácticas cada vez como que le permitan al estudiante mejorar también en su proceso de aprendizaje. La motivación y el uso de material didáctico fundamental para nosotros. Ya mi compañero les mostraba el material, eso fue un éxito para la actividad. Entendimos que definitivamente juegan un papel muy importante tanto en la motivación, en la significatividad y por tanto pues en el proceso de aprendizaje. Los procesos de realimentación fundamentales en la implementación de las tareas. Cada vez que se termine una temática hay necesidad de hacer procesos de realimentación porque es la única forma de garantizar la superación de errores y dificultades. El análisis de los sistemas de representación para nosotros fue importantísimo en el diseño, en la implementación y en la evaluación, porque de alguna manera nos dimos cuenta que nosotros como maestros la enseñanza es muy cerrada, nos ceñimos solamente a una sola forma y no abrimos las posibilidades para que los estudiantes también tengan de esa misma manera pues posibilidades diferentes de aprendizaje. Los más importantes en nuestra unidad didáctica fue el simbólico y el geométrico. El éxito de las tareas del desarrollo de la unidad didáctica básicamente dependió de tres aspectos. Uno, la significatividad, que ya lo mencioné, la forma como organizamos las tareas. Habían 2 de aprendizaje y 2 de evaluación. Y las ayudas previstas fueron fundamentales para el éxito de la unidad didáctica. A nivel como muy personal y de grupo, consideramos que tuvimos unos resultados muy satisfactorios en cuanto digamos, a los resultados que dieron los estudiantes, porque nosotros implementamos en un grupo que históricamente tenía problemas de rendimiento académico y eso para nosotros fue muy satisfactorio. Finalmente, el trabajo realizado durante 2 años en MAD nos ha contribuido, no podemos cuantificar y sabemos que cada día nos va a servir y eso nos ha permitido como que trascender en los compañeros de matemáticas y en los estudiantes. Nos ha enriquecido nuestra práctica docente, nos ha ayudado a mejorar cada proceso que hacemos en el aula y eso pues de alguna manera pues merece resaltar. Buenas tardes a todos, que yo estoy en España, entonces aquí soy por la tarde y buenas tardes y buenos días para vosotros. Quiero mandar mi felicitación más calurosa a los alumnos del máster que hoy acaba de celebrar su última sesión, la sesión 32. Ya es la segunda vez que participo en este programa
En la primera edición fue una grata sorpresa para mí el ver la dedicación, el esfuerzo y las ganas de mejorar de un grupo de alumnos que simultáneamente trabajaban, estudiaban y atendían a sus familias. En esta ocasión, en la segunda edición de MAD, de nuevo se ha repetido esta experiencia y de nuevo he tenido la fortuna de contar con un grupo de alumnos comprometidos al máximo con el trabajo y capaces de renunciar al ocio en fines de semana, al tiempo, a los amigos, por mejorar cada día. Por todo ello, os felicito y os deseo lo mejor. Quiero felicitar especialmente a mi grupo, al grupo 4, porque sé que en ocasiones han trabajado en condiciones especialmente difíciles. A pesar de ello, nunca han transmitido ni una sola queja ni han pedido condiciones especiales y por todo ello valoro particularmente su trabajo, su sensibilidad y su solidaridad. Quiero tener un recuerdo especial para Juan Carlos Rubiano, para Juancho. Tuve la ocasión de visitar su institución en enero de 2013. Allí nos recibió con toda su amabilidad y después tuve la ocasión de compartir con él un café y con los demás compañeros del grupo, con Blanca, con Mauricio y con Nelson. Allí disfruté del buen humor de todos ellos, de su cohesión y me sentí como en casa. Por todo ello les doy las gracias. Bueno, también quiero terminar felicitando a Pedro Gómez porque sé que trabaja muy duro para llevar adelante un proyecto en el que cree, que se concreta no solamente en este máster que hoy concluye, sino también en un amplio conjunto de actividades que tienen el propósito de mejorar la calidad de la educación, con todo lo que eso conlleva desde el punto de vista de la mejora de la vida de las personas. Le agradezco que haya contado conmigo para este proyecto y ha sido un placer trabajar con él y con todos los demás profesores y tutores de MAD 2, con Andrés y con Paola, que han sido amables y han trabajado duro también para facilitarnos el trabajo semana a semana durante 2 años. Gracias también a la Universidad de los Andes y a todas las instituciones que han hecho posible el desarrollo de este proyecto. Por ello, termino con un sincero agradecimiento por todas estas experiencias compartidas a todos. Os deseo muy buena suerte. Hasta siempre y hasta pronto.